Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, gracias como siempre por acompañarnos. Y hoy en Tesis de Salud tenemos muchísimos temas, como siempre. Vamos a estar ocupándonos de la depresión, cuáles pueden ser sus causas y cuáles son los tratamientos y cuándo es una patología, a diferencia de un estado de ánimo, una angustia, una tristeza. También vamos a estar hablando de cuándo es necesaria la visita al urólogo, un consultorio muy poco frecuentado, mucho menos de lo necesario, por un montón de razones, entre ellas los prejuicios. Y también una terapia alternativa y complementaria a todos los tratamientos que existen para el dolor y las enfermedades. La terapia del amor y la sonrisa. Te vamos a contar de qué se trata hoy aquí en Tesis de Salud. Quédate ahí que ya arrancamos. Nos acompaña el doctor Norberto Bernardo, médico urólogo, y una consulta un poco retrasada por muchos, ¿no? La del urólogo, por varias circunstancias, por tabúes también, ¿no? ¿Cuándo es necesario ir al urólogo, Doc? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. En realidad hay distintos momentos de la vida, porque nosotros como urólogos nos encargamos de estudiar, diagnosticar y tratar todas aquellas enfermedades que tienen que ver con el aparato urinario, tanto en el hombre como en la mujer, ya sea problemas de riñones, de uréteres, de vejiga, y además de todo el aparato genital masculino, lo que tiene que ver con la próstata, el pene, testículos. De manera que no hay un momento justo, teniendo en cuenta que nuestra población predominante es masculina. Nosotros tenemos la alternativa del ginecólogo. Exactamente, exactamente. Ustedes tienen el control ginecológico, los chicos tienen el pediatra. En el varón adulto la cosa es un poco más difusa y por ahí no se ha establecido docencia sobre esto, y por eso decidí remarcar que era necesario identificar cuáles son los problemas que se tratan. Pero fundamentalmente el hombre, a partir de los 45 años, por una cuestión de prevalencia, debe hacer un control anual que tiene que ver con un factor preventivo, netamente preventivo, porque el tumor predominante en los hombres es el cáncer de próstata, de manera que cuando se diagnostica precozmente, tenemos posibilidad de curarlo, y teniendo en cuenta que 1 de cada 7 hombres van a tener un cáncer de próstata, es importante... Es una incidencia alta, ¿no? Es una incidencia alta, sí, sí. Es una incidencia alta, es una incidencia que en función de los métodos diagnósticos ha ido incrementándose, no porque incrementó la incidencia, sino que se descubrió más la existencia. Bien. Y gracias a eso también ha ido disminuyendo la mortalidad, porque en la medida que se diagnostica precozmente, la posibilidad de tratarlo es mucho más alta, y entonces mejora la expectativa de vida. Y desde que aparecieron métodos nuevos ha habido una reducción en la mortalidad muy importante. Básicamente del año 1990 al año 2010 hubo una reducción de casi el 50% en cuanto a la mortalidad, gracias a los estudios diagnósticos que precozmente nos llevaban a identificar esa patología. Ahora, ¿el hombre sigue siendo reticente a ir al urólogo por esta cuestión de que no les gusta mucho que se metan en sus genitales, etcétera? Es así. Coincido totalmente con el concepto que acabas de vertir. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, que es hacer un poco de docencia, demitificar un montón de situaciones, y así como la mujer ha podido evolucionar más rápido que nosotros y naturalizar el control ginecológico, en algún momento muy propiciado por medios, y recuerdo a Tita Merelo propiciando el control femenino. Pero campañas para los problemas masculinos no ha habido, para incentivar los controles. No ha habido como una estrategia definida y sostenida, ha habido de manera esporádica, que han hecho un aporte muy importante, pero sería importante también insistir en esta cuestión preventiva para que se vayan perdiendo miedos y en realidad... derribando mitos, ¿no? Totalmente. En realidad el miedo es muy superior en el paciente que nunca hizo un control a aquel que ya hace control, porque lo naturaliza y va todos los años y sabe que se siente mucho más seguro. Puede intercambiar información, porque en la medida que se van tomando las consultas,
los pacientes preguntan y uno a su vez explica cuando no preguntan. Ajá. Por qué es importante que esté reunido en ese momento y cuál es el valor para su vida y su salud de manera preventiva. Ahora, más allá de estos controles preventivos, ¿no? Que es importantísimo que hagamos hincapié, ¿cuáles son los síntomas de alerta, los signos de alerta que nos tienen que llevar al consultorio? Hay varios síntomas que tienen que ver con lo urológico. Concretamente en este tema que estábamos hablando, Paula, que tiene que ver con el cáncer de próstata, una de las características es que es relativamente asintomático, no hay síntomas claros, de manera que uno tiene que propiciar el diagnóstico precoz en base a la revisación y en base a los análisis. Pero hay una cantidad de síntomas que a veces se da en el hombre también, pero por el agrandamiento benigno de la próstata. La próstata es una glándula que rodea a la parte inicial del conducto que saca la orina de la vejiga, que es la uretra, y a partir de los 40 años sí, aproximadamente empiezan a haber cambios donde se genera un crecimiento benigno, y ese crecimiento benigno redunda en una reducción del calibre de la luz por donde sale la orina. Entonces a la orina le cuesta un poco más salir y a la vejiga le... Miccionar como en cuotas, por ejemplo. Varios síntomas. Uno es tener cierto apuro, cierta urgencia para orinar, que lo lleva a andar buscando un baño o andar desesperado en una autopista buscando en qué momento parar o encontrar una estación de servicio para orinar. Otra es ir al baño y que les esté costando orinar, que demoren, que encuentren que otros pacientes entran al migitorio y se van rápidamente y hay pacientes que permanecen orinando más tiempo porque le cuesta mayor cantidad de tiempo evacuar el mismo volumen de orina a través de eso. Entonces, cuando el paciente empieza a tener algunos síntomas de urgencia, cuando empieza a tener dificultad en el chorro miccional, cuando empezó a levantarse de noche, antes dormía toda la noche y de repente se tiene que levantar 2 o 3 veces, eso redunda en una disminución del descanso, eso redunda también en una disminución de la cantidad de erecciones que espontáneamente tenemos toda la noche. Nosotros los hombres tenemos 3 o 4 episodios de erecciones nocturnas. Si interrumpimos el sueño, vamos a disminuir esa incidencia y eso también va a redundar en algún momento en que pueda afectar la función eréctil. De manera que esos son síntomas que uno tiene que ir indagando acerca de cómo se da, se levanta o no se levanta de noche, descansa bien o no. ¿Y esto se asocia con la próstata, con una alteración en la próstata? Sí, el agrandamiento benigno de la próstata provoca estos síntomas. ¿Y en la mujer? Porque también son síntomas que se pueden describir que le ocurren a las mujeres. Y en la mujer, después que ha tenido partos y en la medida que se acerca a la menopausia, empiezan a haber relajaciones de tejidos que hace que la posición de la vejiga a veces cambie y descienda, y entonces también le cuesta consultar, pero a veces tienen episodios de pérdida de orina, de incontinencia de orina, que limita su calidad de vida, que cuesta hablar del tema y a veces las soluciones son mucho más sencillas de las que se conocen, pero mientras existan mitos hay una reticencia a esa consulta. Aunque debe ser dicho, la mujer es bastante más rápida en consultar que el hombre. Muchísimas gracias. Aprendimos un montón sobre todo lo que se trata del consultorio del urólogo. Hay que dejarse de tener miedos y prejuicios. Y bueno, por lo menos el control anual a partir de los 45, dijimos. 45 años. 45 años, que sea una cita obligada. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar ahora de la depresión. Es un mal de nuestra época, es una enfermedad que tiene muchos años. Bueno, vamos a descubrir muchas cosas, muchos mitos y verdades. Pues estamos con el doctor Guillermo Bruchstein, que es médico psicoanalista y psiquiatra también. Sí. Muchísimas gracias, Hola. Doc, por estar acá. No, al contrario. Bueno, ¿hay mucho deprimido Sí. con la situación que estamos viviendo en el país? Sí, pero me parece que esto tiene más que ver con algo perteneciente al ser humano. Evidentemente no es deprimido solamente, sino trastornos del ánimo. Deberíamos pensar quién de nosotros o qué ser humano no transita en su vida con algún tipo de trastorno de ánimo. Creo que nadie, claro. ¿no? O alguien no está vivo. Exactamente. Entonces, partir de eso, porque asusta mucho y a veces quedan estigmatizados estos términos, ¿no es cierto? Depresión como un trastorno, como una enfermedad, que sí lo puede ser, pero no necesariamente estados o momentos de tristeza o trastornos del ánimo, que de lo cual sí podemos hablar y preguntarnos acerca de qué se trata y qué son, no los padecemos a lo largo de la vida y no deberíamos
pensarlos como trastornos. Vamos a hacer ahí hincapié, así diferenciamos, ¿no? Cuando una depresión es una patología y cuando estamos tristes, angustiados, lo que comúnmente quizás llamamos deprimidos. Eso es fundamental. Digamos, no siempre es patología. Entonces, transitamos en la vida, en las distintas etapas de la vida, en los distintos cambios que se nos presentan, con distintos estados de ánimo que muchas veces tienen que ver con el desgano, con la apatía, con la tristeza o con algún otro tipo de manifestación, ya sea de tipo orgánico, y no necesariamente eso es un estado patológico, Bien. aunque nos hace sufrir muchísimo. Claro. Ahora, ¿cuándo sí es un estado Entonces, patológico? ¿cuándo sí es un estado? Cuando una persona, ya sea un adolescente, ya sea un niño o ya sea una persona que transita por la vida adulta o por la tercera edad, ya empieza a tener algunos síntomas que ahora vamos a describir y que son persistentes, que se trasladan a lo largo del tiempo y que perturban la vida, entonces, y que corren riesgos otros tipos de actividades y entran en una situación donde no encuentran salida, ya los podemos considerar como algún tipo de síntomas depresivos o de trastornos del estado de ánimo. Ajá. Lo que sí te quiero aclarar que esto es, como decía antes, perteneciente a todas las edades. Los vemos en niños, los vemos en adolescentes, los vemos en gente que después se traslada a la vida adulta o gente que nunca tuvo algún tipo de trastornos de ánimo demasiado fuertes, pero que se encuentra en algún momento de la vida sin tener un motivo aparente, Sí, con eso sí. con un estado como por ejemplo de desgano, de pérdida del interés, de tristeza, de cambio de carácter. ¿Cómo se trata esto? Bueno, esta es la gran discusión, digamos, porque yo estoy haciendo una descripción tan sutil con respecto a lo que es y a lo que no es, que hay que tener mucho cuidado en cómo se trata o cómo se entiende. Antes de hablar de tratamiento, me parece que sería bueno preguntarnos qué es lo que origina. ¿Hay una causa? Porque si no hay una causa, si desconocemos o no podemos investigar los motivos por los cuales alguien transita por este tipo de padecimiento, difícilmente podamos tratarlo, excepto que nos dediquemos simplemente a un abordaje, como tantas veces se realiza, equívoco, con medicación solamente. Claro. No estoy diciendo que la medicación no sirve, pero... Pero sí, como psicoanalista y no solo como psiquiatra, me parece que, y los psiquiatras que no son psicoanalistas también, cada vez más, piensan acerca de cuáles son los orígenes de los cambios del estado de ánimo. Y una de las cuestiones que últimamente se han podido investigar es que no hay un solo origen de ninguna patología emocional o, como se solía decir antes, del alma, existe un solo origen. No claro, podemos... quizá un solo origen te lleva al estado de ánimo que describimos al principio, ¿no? Quizá una ruptura amorosa te lleva a la angustia, pero cuando... Bueno, por ejemplo, una ruptura amorosa es un duelo, es algo que ocurre en la vida y a veces es no deseado, o aunque fuera deseado, de todas maneras también provoca una alteración. Muchas veces puede llevar a la depresión, pero no todo duelo es una depresión, claro, a pesar de que podemos estar deprimidos. Así que con esto podemos ver lo complejo que es, claro, y lo delicado. Además, aunque uno pueda detectar que esa depresión provino en cierta manera de la ruptura amorosa, hay otros factores que también colaboran a que uno termine estando deprimido. Por supuesto, primero porque no somos individuos que funcionamos por acción-reacción. Digamos, todos tenemos una historia, todos tenemos determinados rasgos de carácter, todos tenemos un estilo de vincularnos, y en realidad las depresiones, por lo general, responden a cuestiones
propiamente internas de cada uno, pero también a problemas o a dificultades o cambios en la vida de relación. Fijémonos, alguien que está deprimido o que tiene un trastorno de depresión severa se aísla y tiene una sensación de aislamiento y de soledad. A pesar de que desearía estar vinculado, claro, a veces también piensa que está solo y a veces hasta llega a convencerse de que no tiene interés de estar con nadie. Y hasta a veces, tantas veces... Desarrolla una fobia quizá, una fobia. Desarrolla un rechazo o desarrolla tantas veces algo tan delicado como es provocar el rechazo de los demás. Porque en los trastornos depresivos importantes, lo que se llama trastorno depresivo mayor, que tiene que ver ya con determinado tipo de características que una persona, en la que una persona cae y se ve sometida, en esos momentos tan dolorosos, la persona tiende no solo a sufrir mucho, sino tantas veces a cambiar el carácter y hacerse poco atractiva para los demás. ¿Hay formas de ver que uno está cayendo en la depresión y tratar de revertir este cuadro? Hay muchas formas. Primero, hay que ver la realidad de cada persona y la singularidad de cada uno. Eso se llamaría, en primer lugar, pensar en la prevención. Y muchas veces las personas piden ayuda antes. Entonces, muchas veces se preguntan, ¿por qué tanta gente en terapia? Nadie llega a una consulta si no está triste, angustiado o bajoneado por algo. Y entonces ahí aparecen muchas veces los primeros síntomas, ¿no? Cuando viene alguien y te dice, no sé qué me pasa, pero no puedo seguir viviendo así, no soy la misma persona. O vienen unos papás de algún niño y dicen, no tiene interés por nada, y entonces vienen a la consulta. Claro. Y muchas veces vemos que puede deberse a muchísimos factores. Y termina siendo esta terapia una forma preventiva, ¿no? de anticiparse y quizás no caer en un cuadro de depresión. Exactamente, sí, desde ya. Bien, doctor. Bueno, el autoconocimiento también es importantísimo, ¿no? Y darse tiempo para pensarse uno mismo. El autoconocimiento es percibirse. Percibirse a sí mismo desde ya. Que en estos tiempos de tanta vorágine a veces no lo hacemos. Doc, un placer, muchísimas gracias por haber pasado por Tesis. Muchas gracias. Sin duda el amor puede ser la mejor de las terapias contra la peor de las enfermedades. Así lo descubrió y está absolutamente convencido de ello José Pelucci, médico, psiquiatra, especialista en terapia intensiva, en ecografía, fundador de Payamédicos, allá por el 92. Sí, en el 92 comenzó la investigación, sí. Primero se llamó Hospiteatro, después se llamó Payamédicos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que te surgió esa necesidad de abordar al paciente desde un lugar diferente? Mira, yo nací en Júpiter. Un día vine una nave espacial y decidí ir ahí y hacer esto que era novedoso, ¿viste? Y así es como llegué a este planeta. Mira, me encantó primero que vos dijiste el amor, porque siempre se hace énfasis en el tema de la risa, con lo cual está buenísimo porque somos también del arte de la risa, trabajamos con el payaso teatral adaptado al hospital, pero el tema del amor es muy importante, porque digamos, creo que nuestra actividad es amorosa en principio. Por eso tenemos tantos nombramientos como embajadores de la paz, mensajeros de la paz, de varias instituciones, incluso una ligada al Vaticano. Porque en este momento incluso se sabe, la ciencia sabe que cuando uno hace un acto de amor, libera oxitocina. Y si nosotros O sea, hay algo químico, ¿no? Por Más supuesto. allá de, claro, Todo de lo tiene, psicológico, sí, digamos. todo tiene un correlato en el cuerpo anátomo-fisiológico. Yo creo que si todas las personas son amorosas todos los días con la gente que lo rodea, el mundo no tendría guerras, no tendría las cosas horribles que vemos. Así que me encantó que empezaras por ahí. ¿Y cómo te picó a vos ese bichito? Yo hice muchas cosas. ¿Cómo era tu historia? ¿En qué estabas en ese momento? Yo hice primero biología, después me pasé a medicina. Como vos decís, tengo 3 especialidades, pero también hice bellas artes, teatro, la carrera de dirección de actores. Incluso hice diseño de indumentaria y textil para que los vestuarios de los payamédicos sean coherentes estéticamente
como que soy un poco epistemofílico, tengo, digamos, un amor por el conocimiento. Y bueno, estaba haciendo yo como actor una obra en el San Martín y empecé a hacer escenitas en la terapia intensiva que en ese momento trabajaba, en el Hospital Udaondo. Y bueno, veía que primero lo hacía como algo, como un acto de amor. Gente que no podía ir al teatro, bueno, yo le llevaba el teatro a ese lugar. Y después empecé a ver que en el monitor la frecuencia cardíaca disminuía, los colegas me contaban que, porque yo terminaba mi guardia y ahí me ponía el vestuario, en la guardia siguiente. Y los colegas me contaban que requerían menos dosis de opiáceos, de analgésicos, sedantes. Entonces empecé a sistematizarlo como un acto terapéutico. ¿Sí? Ahí empecé a convocar a más gente. En principio estaba solo, ahora somos más o menos 8.000 en la Argentina y 100 en Chile. Qué increíble. Bueno, los actos de amor, por su definición, son desinteresados, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que, a lo largo de esta historia de Payamédicos, ¿no? ¿Qué historias tenés con vos? ¿Qué te traes de lo que te devuelve esos pacientes a los que visitás y haces reír y les llevas amor? Sí, yo creo que es verdad lo que vos decís. Hay una cosa que uno lleva, una cosa que uno también encuentra y también hay algo que se produce con el otro, porque nosotros cuando llegamos ahí no vemos un paciente, vemos a alguien con quien jugar y tratar de que salga el payaso que todos podemos un payaso. Y una de las cosas que hace un payamédico es tratar de sacar el payaso que cada uno tiene, mejor dicho, crear, producir. Sacar nada porque después hay que devolvérselo. Claro. Entonces, nosotros no hacemos un show. No es que es un espectáculo para una persona que contempla, sino que es partícipe activo de lo que sucede ahí. Entonces, hay un montón de cosas que uno también se sorprende, porque es lo más lindo. No es que uno va a repetir siempre una rutina, sino que es algo que siempre es creación. Y a mí me encanta, por ejemplo, ver cómo cuando nosotros empezamos, como hace tanto tiempo empezamos, muchas personas que fueron, si bien trabajamos con todas las edades, muchos pacientes pediátricos nuestros ahora son payamédicos. Qué lindo eso es hermoso. ¿no? Hay una niña que nosotros la veíamos en una institución ligada al Hospital Italiano, una chica que tenía leucemia, que después de eso salió adelante, ahora está bien. Remitió totalmente su enfermedad y la mamá y ella siempre tuvieron mucha participación con payamédicos. Y ahora la madre, además de ser payamédica, es formadora de payamédicos de una ciudad de la provincia de Buenos Aires y la niña, que ya es casi una adolescente, es payamédica, payamediquita. Claro, bueno, pero ahí sí que te volvió hoy mucho, ¿no? Muchísimo. En esa historia que contaste. ¿Encontraste mucha resistencia en todos estos años? Por parte de la sociedad, por gente prejuiciosa. La Argentina tiene, digamos, es muy creativa. Por ahí, ojalá que cada vez podamos también tener equipos tecnológicos como tienen otros países con más desarrollo en ese sentido, pero lo que sí nos podemos jactar que tenemos personas en la salud mental, colegas, psiquiatras, psicólogos excelentes y artistas de primera. Y hay una gran permeabilidad. Cuando yo te digo, yo hice 3 especialidades, terapia intensiva, diagnóstico por imagen y psiquiatría. Me encanta el hospital, estoy en el Hospital Borda, en el Hospital Subizarreta, siempre voy a estar en el hospital. Y la verdad es que todos mis colegas venían a ver mis obras de teatro, yo siempre era muy divertido, hacía morisquetas, incluso cuando había un conflicto entre colegas yo lo ablandaba haciendo algún show, ¿sí? Y entonces cuando yo empecé con todo esto como que no hubo mucha diferencia. Era yo con un vestuario y con una voz, con un personaje, pero todo el mundo confió en mí, la verdad que me apoyaron todos. El doctor Julio Berreta, que es el jefe de la terapia intensiva de Udaondo, fue el primero una persona con una formación muy positivista, muy científica, muy académica, fue el primero que lo apoyó, porque ahora todo el mundo sabe que la risa también es una herramienta terapéutica. Estuvimos en la Universidad de Buenos Aires, seguimos estando en la Facultad de Medicina, ahora en la Facultad de Psicología. Tengo y tuve siempre una aval institucional. A lo mejor puede ser que alguna persona piense que con esto que se fundó quizá en la Edad Media de que la enfermedad es un castigo y que el hospital es un lugar donde uno tiene que sacrificarse para curarse, entonces cuando ve la risa le llama la atención, pero son muy pocas las personas. Por suerte son los menos. Sí. Y siempre los convencemos. Claro. Siempre al final les termina sacando una como sonrisa. La película de Patch Adams, viste que el que más lo combatía después le pide que venga. Claro. Bueno, esas personas son las que después nos piden que vayamos. ¿Cualquiera puede ser payamédico? Sí, tenés que tener secundario aprobado.
Igual hay otros dispositivos donde las personas que no lo tienen, que no son el hospital, dispositivos teatrales, otros devenires que tiene Payamédico. Por ejemplo, tenemos una obra de teatro sobre la historia del juguete, donde, bueno, en esos dispositivos que son teatrales y no terapéuticos, alguien que no tiene el secundario puede estar, pero para ser un payamédico que va al hospital tiene que tener el secundario aprobado. Bueno, para muchos que se han entusiasmado al escucharte, ¿cómo pueden contactarse con la organización? Bueno, viste que ahora son todas redes sociales. Claro. Tenemos una página, www.payamédicos.org.ar, pero en general el Facebook de los payamédicos o Payamédicos Cursos, donde salen todos los cursos Bien. de todos lados, es donde más nos pueden encontrar y enseguida pueden tener información de las formaciones. Bueno, admirable tu trabajo. Muchísimas gracias por haber pasado por Tesis y que siga por siempre. Bueno, gracias y gracias también por difundir esta actividad. Y así llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos siempre y nos vemos la próxima semana. Tenemos cita con Tesis de Salud. Gracias.